Buenas, ¿cómo están, queridos estudiantes? Espero que vayan muy bien con el módulo de vigilancia IPAE y que hayamos aprendido, repasado mucho de los criterios que tienen los protocolos nacionales de vigilancia de inmunoprevenibles y también podamos asociar por qué hacemos las acciones del PAI, cuándo las hacemos y qué acciones debemos tener presentes para cuando nos llegue la notificación y nos quedamos solas o probablemente haya que acudir o colaborar con la vigilancia, podamos dar las instrucciones que debamos dar. Es importante recordar que estamos repasando qué acciones desde el país tenemos que hacer, por qué tenemos que girar a ciertas acciones y cómo estamos vacunando al, a, a la población que está alrededor de ellas o que son eventos notificados por inmunoprevenibles. En este espacio expondremos tétano neonatal y tétanos accidental. Por lo tanto, les pido unos instantes para poder compartir la pantalla y poder entrar en el tema. Entonces, los invito a, le hemos dejado en la página las lecturas, los videos y todas las herramientas que pueden ustedes verificar rápidamente para poder aprender y tener lo esencial en el curso de vigilancia que pueda colaborarles con resolver varias inquietudes que tengan. A ver, Vamos a hablar de tétanos accidental y voy a entrar por tétanos accidental porque esta es una enfermedad infecciosa causada por bacterias anaerobias, como el Clostridium tetanic y las esporas que se están generando en el medio ambiente. Bajo condiciones anaeróbicas favorables como las heridas necróticas o las que están sucias o en el cordón umbilical si se corta con un instrumento sin esterilizar. También tenemos que el Clostridium tetani puede estar presente en heridas, en desgarros, en quemaduras, en punciones, en traumas de piel o en lesiones de elementos contaminados. Es importante aprender, voy a darles lo básico, que el tetanospasmina es una neurotoxina que bloquea los neurotransmisores inhibitorios en el sistema nervioso central. Eso produce rigidez muscular, espasmos, inquietudes, cefalea e irritabilidad. Uno de los signos generalizados que nosotros podemos tener en estas causas es una rigidez muscular, un espasmo típico de tétano generalizado que a menudo se manifiesta como gancho de cierre, es decir, que se puede doblar perfectamente la cabeza con la parte plantar de los pies, es decir, hay una rigidez y se pone como un gancho de cierre la persona que está sufriendo esta enfermedad. También presentan dolor de cabeza e irritabilidad, son los síntomas comunes que están asociados con ellos. Pero bueno, estas son las generalidades. Vamos a mirar qué dice nuestro protocolo nacional. Entonces, un caso probable es una persona que tiene más de un mes de edad, importante, más de un mes de edad, y que presenta disfagia, problemas para tragar, hipertonía, rigidez, espasmos musculares generalizados con una rigidez progresiva. Recuerden que esta es la diferencia entre tétanos neonatal es la edad de la persona a la cual le da el tétanos. Es la gran diferencia entre el uno y lo otro. Ahora vamos a mirar que es un caso confirmado y es todo caso probable que cumple con la definición clínica, la disfagia, la hipertonía, el espasmo muscular generalizado y la rigidez progresiva y que tiene un diagnóstico clínico, pero un diagnóstico epidemiológico. Es ahí cuando los epidemiólogos empiezan a aportarle al médico tratante todas las evidencias que ellos han encontrado para poderlo caracterizar y confirmar y trabajar con la morbilidad. Es importante que este evento no está sujeto con una confirmación
bacteriológica o que vayamos a tomar un tipo de laboratorio para poder referir que es un caso de tétanos. Y usualmente estos pacientes que tienen tétanos, tienen contracciones musculares muy dolorosas y tienen la mandíbula y el cuello con espasmos musculares, o sea, hay una rigidez completa para poder hablar o poder hacer cualquier movimiento. Ahora pues, sigamos. Vamos a las acciones individuales. Eh, en las acciones individuales es importante indagar datos particulares de la persona, características, manejo de la herida, así como verificar los antecedentes vacunales de esta persona que está con tétanos accidental. A veces nos olvidamos y creemos que el programa de inmunización va nomás hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. Y recuerden que nosotros tenemos un plan de control de tétanos y este va más allá. Va hasta mujeres en edad fértil hasta los 50 años para propender la disminución de casos de tétanos neonatales. Y un grupo que nosotros tenemos descubierto en salud pública con respecto al tétanos accidental son los hombres. Hoy los hombres se están vacunando por las ARL o porque las empresas en las cuales son contratados les solicita a ellos específicamente la vacunación. Entonces es por ocupación. Y importante, quienes les están exigiendo esta vacuna a los hombres es porque en su valoración ocupacional es uno de los principales riesgos que se tiene en el desempeño. Es importante verificar también en estas personas, estamos en las acciones individuales, las características de la quemadura, las posibles infecciones en oído medio, a veces solo nos vamos con las heridas en piel como punto de entrada y no, también puede ser las infecciones de oído medio que son repetitivas. Intervenciones quirúrgicas es un punto clave para el tétanos accidental que debemos tener muy en cuenta y es, acuérdese que el tétano neonatal en un paciente que ha tenido una intervención quirúrgica puede ser un signo de mala calidad de atención en los protocolos de limpieza, desinfección y todo lo que tenga que ver con el instrumental quirúrgico. También hay que investigar si el individuo ha tenido alguna atención odontológica y cómo fue atendido y en dónde fue atendido, o si se ha hecho un aborto y ha sido un aborto séptico y se consume drogas. Normalmente nosotros nos vamos siempre por la persona que se cayó, que tuvo herida, que pronto tuvo un accidente y es allí donde nosotros los encasillamos. Ojo, los tétanos accidentales se dan específicamente por otros sitios de entrada y por otras particularidades. Ahora vamos a hablar de las colectivas. En las colectivas debemos hacer investigación epidemiológica de campo de los primeros 7 días. No podemos quedarnos esperando la notificación y esperar para mirar si hacemos el proceso de vigilancia. Hay que determinar los factores de riesgo, como les estaba diciendo, dentro de la comunidad y mirar si yo puedo colocar como PAE, implementar medidas profilácticas. Las estrategias para el tétanos accidental son la detección oportuna de los riesgos y la capacitación. Hay que reforzar completamente la necesidad de la vacunación como un programa de promoción y prevención y que puede suplir verdaderamente y salvaguardar la vida de los ciudadanos. Cuando hablamos de vigilancia de salud pública, hablamos posiblemente podemos encasillar algunas áreas de alto riesgo de acuerdo a las características socioeconómicas de la población o en donde no existen servicios de salud o es difícil el acceso al mismo, porque pueden tenerlos, pero ser muy dispersos o que tenga que recorrer muchas horas para poder tener un acceso al servicio de salud. Es preciso implementar una estrategia específica desde la ruta de atención para la detención y manejo de heridas contaminadas
así como heridas que pareciesen que no fueran de importancia, supongamos los pescadores, que cuando están pescando se pullan con los pescados o manejan tierra, manejan tierra para de pronto en las ciénagas se ubican para manejar pescar o que se dediquen a la ganadería o los artesanos. Una característica propia de los casos de tétanos accidental del país se da por ocupacional o son adultos mayores que están dedicados a la agricultura y manejan mal sus heridas contaminadas. Ahora vamos con el diagnóstico. Les dije que el diagnóstico de, de este evento inmunoprevenible es clínico y epidemiológico. Entonces puede tener todas las características que vimos para un caso de tétanos, puede tener una rigidez progresiva, puede tener fiebre, espasmos musculares, le duele completamente los músculos, tiene hipertonía, no puede tragar, pero tenemos que buscar cuál fue el momento en que tuvo la entrada definitivamente el agente y qué es lo que pasó con el estado vacunal. Recuerden que este evento no está sujeto a confirmación bacteriológica. Ahora vamos a devolvernos un momentico a hablar de tétanos neonatal, que este es el complementario a el proceso que estamos viendo. Entonces, estamos aquí en tétanos neonatal y esta es una enfermedad de eliminación, mientras el tétanos accidental todavía no está en control en el país, es decir, aunque tenemos muchos casos reportados, no tomamos los grupos de edad, o sea, los adultos, que son los que mayoritariamente tienen estos casos, o los adultos mayores, no es catalogada como una enfermedad de eliminación el tétanos neonatal. Sí. Y para tener un tétano neonatal definitivamente tenemos que tener un binomio, tenemos que tener una madre y tenemos que tener un embarazo. Importante de esta enfermedad es que es una infección del recién nacido. Habíamos visto que causar un aborto séptico me puede provocar un tétanos accidental, pues si se pudiera decir accidental, ¿no? Entonces es un tétanos por una maniobra que se hizo dentro de la paciente, para la paciente, pero esta es una infección de recién nacido a través de la introducción de esporas tetánicas a través del corte del cordón umbilical. Quiero recordarles que en los años 50, 60, casi hasta los 70, la atención de partos en el país se hacía en casa. Eso hacía que se subiera el riesgo de tener casos de tétano neonatal dentro de la población colombiana. Y ahora nuestra situación es totalmente diferente, no nos cabe en la cabeza cómo se morían niños de tétanos neonatal o cómo era la atención. Hoy que tenemos clínicas, que tenemos un sistema de primero, segundo, tercer nivel, que para una cirugía se tiene protocolos específicos para el manejo, que hoy se tiene unas conductas de seguridad y de calidad diferentes. Pero esta era una enfermedad, mejor dicho, urgente de tratar de salud pública. Hoy, uno de los continentes que está trabajando lo de tétanos neonatal es África por su componente, su dispersión y por todo su engranaje de instituciones prestadoras de atención. Generalmente se contrae durante la atención de los partos no profesionales. Eso no quiere decir que todos los que son atendidos por matronas o por parteras tengan un riesgo. Para nosotros que somos de la escuela basada científica, consideramos que un parto debe ser atendido por un profesional. Pero hoy en el país, en varios territorios del país y varios departamentos, todavía existen parteras. Les puedo hablar de La Guajira, que casi el 90% de sus partos son atendidos por sus parteras en las rancherías. Y quiero contarles
que el manejo de sus partos y el cuidado de sus bebés, de sus recién nacidos, es de alta calidad y están conformados y están identificados como de alta calidad. Entonces, nosotros que estamos aquí en el servicio de salud pensamos que todo lo que nos ha atendido profesionalmente nos sirve. Y ojo, hay que replantear este proceso porque pueden ser parteras que estén altamente estudiadas o preparadas, pero hay un tema especial. Podemos atender un parto, digamos, extramuralmente, pero aquí lo más importante es cuando curamos el muñón umbilical o hacemos el corte, o cuando lo curamos y encontramos que todavía por creencias ponemos ciertos manejos que no pueden darse, como poner telaraña en el ombligo para que cure más fácil, o poner un botón, o tal vez personas que le echan tabaco encima de la herida, o que tienen el parto y no tienen ningún cuidado de utilizar, o en el momento de las tijeras cortar no desinfectan completamente el área y van entrando. Recuerde que el cordón umbilical son 3 vías vitales y que entran al sistema general del bebé y es una herida abierta específicamente y de control y que puede ser atacada por varios agentes causales. Ahora, nosotros hoy no nos imaginamos un parto atendido en casa. Pero si usted es de los años 70, es más, si llegó a los años 80, usted pudo ver atenciones en casa. Entonces, muchas de las películas o de lo que cuentan los padres o las abuelas siempre decía que calentaban agua, utilizaban sábanas limpias y utilizaban una tijera nueva que desinfectaban. Mire, ellos tenían las 3 condiciones básicas de atender un parto. Hoy, en pleno siglo XXI, nosotros no imaginamos la atención de un parto bajo condiciones que no sea la institucional. Hoy tenemos un equipo médico, tenemos esterilización de todos los elementos instrumentales que tenemos, podemos tener una Kelly, la tijera para cortar, tenemos para amarrar el cordón umbilical tenemos medios específicos, los mejores para garantizar que el niño no se nos vaya a desangrar, todo es altamente esterilizado y podemos garantizar una buena profilaxis umbilical durante la atención de parto. Pero hay momentos en que eso o alguna de las que uno creería que el común de la gente lo tiene claro, no se puede dar por el nivel y el asocio que se está presentando en el momento del parto, digamos, un expulsivo de urgencia en una finca y alguien tuvo que cortar el ombligo, o que pasó algo extraordinario, o definitivamente es una comunidad que no cree y siempre lo ha hecho así, porque hay comunidades indígenas que siempre lo hacen, traen la telaraña, la colocan encima del ombligo, o traen la tierra, o traen el botón, o traen cualquier herramienta para cortar y no ven la importancia de hacerlo debidamente. Hoy tenemos la atención del neonato bajo estas condiciones de esterilidad, de limpieza y de desinfección. Pero bueno, vamos a mirar la clasificación de casos. Caso probable. Entonces, todo recién nacido, o escúcheme bien, que haya tenido una enfermedad con características del tétano, y vamos a hablar las características del tétano. Las acabamos de decir y casi hablar y referenciar específicamente cuando dijimos sobre el tétanos accidental. Estábamos hablando de la dificultad que tienen las personas para mover sus músculos faciales, su rigidez, su incapacidad para succionar, y pueden presentar convulsiones. Entonces el niño puede tener lo que nosotros decimos dificultad para succionar, lo llamamos trismo, seguida de rigidez muscular generalizada. Ustedes van a ver que el niño completamente se pone como una tabla, completamente
rígido o puede tener convulsiones y espasmos musculares. Pero, ¿qué hace la diferencia? Un caso probable es un recién nacido que haya podido haber comido, o sea, succionado y llorado bien por 1 o por 2 días de sus primeros 2 días de vida y que posteriormente presentó esta sintomatología. Cuando usted está con un bebé que no come y no tiene la capacidad de succionar, puede pensar que está frente de un caso de tétano neonatal. Ahora, vamos a mirar que es un caso confirmado. Tétano tiene una connotación diferente a las otras patologías que habíamos visto. Vimos ya síndrome rubéola congénita, vimos sarampión rubeola, estuvimos verificando otras patologías y esta patología inmunoprevenible no requiere confirmación por laboratorio. Se hace clínica y se hace epidemiológicamente basada en la documentación. Entonces, un caso confirmado por clínica, volvemos a decir, es aquel niño que tiene dificultades para alimentar y tiene un llanto permanente, pero esta dificultad para tragar o para succionar comenzó 2 días después de su vida. Y empezó desde el día 3 hasta el día 28. Acuérdense que cuando pasa el día 29 o el día 30, va a ser catalogado por otra patología que es tétanos accidental y no puede estar referenciado con el momento del parto. Son 2 cosas que quería dejarles en claro en esta capacitación. Entonces, desde el día 3 al día 28 de vida, vamos a tener los casos y vamos a tener fiebre, vamos a tener trismus, que ya lo habíamos dicho, y vamos a tener rigidez y convulsiones, o convulsiones. Ahora, ¿cómo se descarta un caso? Entonces, es importante que cuando ustedes vayan a descartar el caso, puede estar el paciente recluido en la unidad de cuidado intensivo o en una IPS y a nosotros los PAI nos solicitan la antitoxina o la inmunoglobulina para el manejo de estos casos. Es importante nosotros verificar si la madre fue vacunada en algún momento de su vida para poder proteger al bebé. Entonces vamos a decir, cuando un caso descartado, es importante verificar el diagnóstico, es decir, no se van a quedar solo los pediatras, un médico general se va a quedar con el diagnóstico de tétanos neonatal sin verificar que no está ante una hemorragia cerebral o si tiene alguna malformación mayor neurológica y que esté cruzándose con el diagnóstico. Entonces, importante, yo descarto un caso de tétanos cuando yo verifico mi gama de diagnósticos y empiezo a hacer a tal diagnóstico, lo aclaro o lo descarto. Además, se debe tener regularmente un resumen de todos los casos descartados. ¿Por qué les doy esa recomendación? Porque cuando uno va descartando casos, va mirando no solo la patología, la morbilidad, o sea, los signos y síntomas, sino también va a mirar el medio, el ecosistema y lo que nosotros llamamos en salud pública las determinantes sociales. Cuando usted tiene una determinante social en beneficio de una madre que está teniendo su parto y está cumpliendo con limpiezas y desinfección, ubicar en los procesos válidos de protección, entonces usted piensa que no es un caso de tétanos. Además, un caso que se ha atendido en un taxi. Usted sabe que los partos pueden ocurrir en el taxi, pueden tener la madre, el bebé, casi siempre nadie toca el cordón umbilical, sino que espera el momento justo de entrar a la institución, coloca el bebé encima de la madre y espera que alguien del servicio de salud atiende y corte el cordón umbilical. Pero si no hay opciones, si resulta que fue atendido por la Policía Nacional o por otra persona, ese niño es catalogado como riesgo para tétanos. Inmediatamente entrará a la institución y tendrá que ser sometido a su hospitalización, a su manejo de antibiótico y todos los cuidados neonatales que se merecen.
hay que tener un resumen de casos y verificar en dónde está ubicada la madre. ¿Por qué quiero referir eso? Tal vez las otras capacitaciones les diga qué es un tismus, qué pasa, cómo se identifica un tétano neonatal, pero mi tarea es llevarlos más allá. Cuando nosotros conocemos los casos y sabemos en qué sector cohabita o reside la madre, podemos determinar por el grupo PAI qué zonas hemos ido a vacunar por las estrategias extramural o de pronto intramural. Recuerde que las tácticas pueden cambiar en la vacunación. Casi siempre los casos de tétano neonatal son hijos de madres que por alguna razón no han entrado al control prenatal porque no han tenido su esquema contra tétano. Muchas de nuestras madres que tienen tétano neonatal, sus hijos, no son primerizas. Increíblemente son mujeres que tienen 4 o 5 niños y ellas ya están acostumbrados a atender su parto en casa y no le ponen mayor problema a esta atención. Y como le fue bien con el primero, con el segundo, con el tercero, piensan que también les va a ir bien con el cuarto, con el quinto, con el sexto, o con los que vengan, y bajan los niveles de limpieza y de desinfección. ¿Se acuerdan cuando les decía que antiguamente todo el mundo buscaba sábanas limpias, buscaba agua caliente, buscaba definitivamente que se tuviera un lavado de manos para la atención y unas tijeras nuevas o desinfectadas? Es ahí cuando nosotros podemos decir. Por eso hay que leer y transmitir y mirar las determinantes sociales en las cuales se tuvo, cuál es el relato del manejo del cordón umbilical, en dónde fue atendido, para poder decir, si tengo un diagnóstico que me da otra patología, pues yo lo descartaré por tétano neonatal. Pero ¿qué tal ustedes tengan los signos y síntomas y tengan y se les sume el manejo del cordón umbilical sin medidas asépticas? Entonces, siempre hay que recordar que antes de descartar hay que mirar específicamente el entorno donde fue atendido el parto. Quiero que ustedes verifiquen esta foto que les he colocado de literatura y ustedes podrán observar que este niño tiene una posición como de candado, exactamente su cabeza va hacia abajo y empieza a doblarse completamente su espalda. Es altamente doloroso. Recuerden, el niño no puede succionar, sus músculos, sus carrillos no le funcionan para el succionar, ni así se le dé por gotero la comida, él podrá tragar. Inmediatamente miren los brazos, cómo los tiene encima del abdomen a esta altura y teniéndolo elevado algunos centímetros, el brazo debería extenderse lateralmente y verse que el brazo siempre va a estar en contra de la gravedad porque lo va a mover. No, observen muy bien el brazo que está contra el tronco y está quieto. Eso es lo que ocurre cuando tenemos estos casos de tétano neonatal. Es decir, el niño llora, no puede tragar, tiene la carita totalmente rígida. A veces dicen que tiene sonrisa de arlequín, es decir, su boquita está extendida hacia los carrillos y tiene espasmos musculares, es decir, no puede mover ni un solo músculo. ¿Qué hay que hacer? Si estamos ahí atendiendo el proceso, hay que mirar la historia clínica, hay que mirar si la madre estaba vacunada y si no fue vacunada, ¿por qué? ¿En qué sitio del municipio estaba residiendo? ¿Qué grupo de vacunación lo debería tener? Hay que mirar quién atendió el parto, por quién lo atendió, si fue asistido o por quién lo atendió y si se emplearon las técnicas incorrectas en el parto o después del parto de la atención. Entonces es importante que ustedes valoren estos puntos. Vamos a mirar las acciones, estas son las acciones individuales, ahora vamos a pasar a las colectivas. Hay que mirar el plan de eliminación
Y en el plan de eliminación, el programa ampliado de inmunización tiene que mirar si cubrió algunas zonas con vacunas, cómo está la cobertura de sus zonas y si definitivamente esas personas tienen un administrador de planes de beneficio que las estaban cubriendo, porque si no estaban o no tiene conocimiento de ellas, tienen altos riesgos. Una cosa importante es que se constituye un solo caso, una alarma para la comunidad. Si tengo un tétano neonatal en una comunidad, probablemente tengo más mujeres alrededor de la comunidad que están en la misma situación sin vacunar. Hay que mirar el diagnóstico clínico y epidemiológico. Recuerde que el tétano neonatal no se diagnostica por laboratorio, al igual que el tétanos accidental. Ahora vamos a ver las acciones del PAI. Repasemos. Les dejo ahí un link colgado para que ustedes puedan ver qué es el tétanos, qué se hace en el proceso. Y miren estas personas. Ustedes pueden ver que aquí hay 2 hombres y 3 mujeres. Nuestra cobertura de vacunación en el país se ha ido más hacia las mujeres porque tenemos un plan de eliminación del tétano neonatal. Si vacunas a la mujer, no tendrás casos de tétano neonatal. Es importante que ustedes verifiquen cuál es la cobertura y si esa mujer fue vacunada en su periodo de adolescencia o con sus anteriores partos. Entonces, vamos a ver, esto fue un ciclo. Y recuerde que la salud pública y todo lo de las rutas integrales de atención de salud verifican al individuo como un ser que entra a un ciclo vital y que cada vez que va pasando por el ciclo vital van cambiando la atención a la cual tiene derecho y se le va a cursar. Entonces, primero, hay que verificar el esquema de vacunación en mujeres en edad fértil y en gestación. Hay que mirar monitoreo. Si usted tiene una madre que tiene un niño con tétano neonatal, pues verifique cómo están los esquemas de vacunación en todas las mujeres en el área. Probablemente no es solo una, sino que tienen varias mujeres que están en riesgo. Hay que verificar si nos pidieron inmunoglobulina o antitoxina tetánica. Esto es importante porque siempre a nosotros nos están pidiendo estos requerimientos con antelación. Nuestro pediatra habló del uso de inmunoglobulina y antitoxina tetánica y el porqué de la importancia de tener estos insumos o saber cómo pedirlos al departamental de PAI para que pueda tener la opción de aplicación de este medicamento a los niños. Hay que mirar el esquema vacunación de los niños, pues ya que están monitoreos, por favor, mire los menores de 6 años y mire pente y refuerzos cómo están y cómo está el esquema de vacunación, porque nosotros vacunamos contra el tétano. Quinto, mire la ruta de atención del gestante. Probablemente la ruta de atención del gestante que tiene que bajar a la connotación básica del municipio o de la vereda donde esté, no esté funcionando. Hay que determinar el territorio de alerta en el departamento. El departamento puede ser que en la ciudad no tengamos caso de tétanos neonatal, pero en el rural disperso lo tengamos y esto venga a ser el resultado de toda una infraestructura, una logística en salud en el país y en el municipio, o de pronto hemos cambiado de partera o la partera aprendió otras técnicas de atención del parto. Hay que determinar los riesgos en las parteras y por eso hay también un programa de atención y por la ruta, por favor, vuelvo y me empalmo ahí en la ruta de atención. Debemos verificar desde el municipio quiénes son las parteras que nos atienden los partos, quiénes son, identificarlas y también capacitarlas. Es verdad que hoy el parto lo atiende una enfermera, un médico y en ciertos sitios hasta un auxiliar de enfermería.
No todos nuestros pacientes en el rural podemos tener que los atendió un ginecobstetra, no podemos decir eso, pero sí que el personal que las atiende esté altamente calificado y sepa de buenas prácticas. Un ejemplo de ellos que les decía, La Guajira, casi no, los partos del departamento en el disperso son atendidas por parteras y tienen casi una tasa nula de tétanos neonatal. Entrando en materia, les agradezco a ustedes el tiempo, les dejo esta presentación y les solicito que pasen por cada una de las recomendaciones que les dejamos para su aprendizaje. Y nos veremos en el próximo tema. Muchas gracias.